Dependiendo entonces de la cantidad de energía involucrada, será la probabilidad de sufrir lesiones fatales, como esta o como esta, o de sufrir lesiones no fatales. Igualmente, dependiendo del material con el que esté hecho el vehículo en el que uno se esté desplazando y la probabilidad de que ese material absorba energía, de ello también dependerá la gravedad de las lesiones. Veremos cómo los volcamientos se relacionan con un riesgo mucho más alto de lesiones comparado con otro tipo de accidentes. En, este, en estas dos imágenes hay varios elementos que notar. Lo primero, ¿qué edad creen que tiene el peatón que es atropellado? Profe, es un adulto mayor, ¿no? Sí, se ve Unos como adulto 60. mayor. Sí, profe, ya se ve grande, sí, adulto. ¿Qué edad más o menos creen que pueda tener? Pero Por hay ahí Unos 70 que 70. años. 60, 50. ¿Y qué los, 70 años más. 60. qué los lleva a pensar de que es un adulto mayor? Profe, la forma de su columna. Ajá, pues Aquí la forma en tiene cómo cifosis, está ¿cierto? posicionado. Sí, sí. Profe, Sí. y al menos hubiera volteado a mirar el carro. De pronto puede ser como el esposo de la señora que va atrásito con el bolso, que también se ve como algo adulta. Esta. No, pero esa se No, ve más no, joven. sí, Esta se esa, detuvo. esa. Esta sí se da cuenta que algo malo está pasando, está por pasar. Y esta obviamente estuvo atenta y se dio cuenta. Esto es una breve fracción de segundo después y esta apenas se está enterando. Aquí hay varias cosas para decir. Uno, recuerden que después de los motociclistas, los peatones son los siguientes lesionados en incidentes de tránsito. También recuerden que hablamos cómo había unos grupos poblacionales con mayor riesgo de lesiones al ser peatones, los adultos mayores y las personas que van bajo efectos de alcohol o drogas. Por esas razones son frecuentes los atropellamientos en las noches de los fines de semana cuando las personas salían de las discotecas, iban hacia sus casas o buscando transporte y eran atropelladas por diferentes vehículos, los cuales también sus conductores muchas veces iban bajo efectos de algún tipo de sustancia. Aquí efectivamente es un adulto mayor, bastante mayor. Veremos cuando estemos en trauma geriátrico todas las limitaciones adicionales que aparecen con la senectud y que tienen que ver precisamente con esta situación. Hay además una cuestión cultural y es que normalmente no se enseña a los niños o a los adultos a comportarse en la calle, a ser peatones. Es bastante frecuente que haya muchas personas que cuando vayan a cruzar, cuando cruzan una calle, simplemente esperan a que el semáforo cambie y se lanzan. Una manera de ser peatón seguro es pasar en la cebra siempre mirando, tratando de determinar la velocidad a la que viene el vehículo y pensar si ese vehículo se va a detener o no se va a detener. Básicamente es mirar el conductor, si el conductor está poniendo cuidado, si tiene la cabeza arriba y está mirando la vía, si lo está viendo a uno o no. Entonces, en este caso parece que el señor está viendo hacia adelante, ¿cierto? Eso asociado con su edad, pues lo pone en un riesgo mayor. Aquí hay algo adicional que notar y es que la señora que está aquí, pues ella sí se detuvo. Ella posiblemente vio que este carro no se iba a detener, así que ella hizo lo que debía hacer. A pesar de que el semáforo peatonal estuviera en verde, ella se detiene porque piensa que este carro la puede atropellar. Esta sí se ve más mayor que esta otra, esta viene más atrás. Parece que ha notado algo, no sé si tendrá alguna relación con el señor o no, pero el señor ya muy adelante. Lo otro que quiero que noten es qué edad puede tener la persona que conduce el vehículo que atropella al señor. No se ve. Hágale por aquí. Parece ser como una señora, ¿no?
Es una Una señora. señora de edad. Profe, ya una señora avanzada de edad, un señor. No, no, una señora. Es más que todo una señora de edad. Es una mujer, correcto, es una mujer también posiblemente, pues no mayor de edad, porque mayor de edad es tener más de 18 años, pero sí una adulta mayor, ¿sí? Importante, de este punto de la llanta a este punto de la llanta hay unos 3 metros, y en estos 3 metros ya el señor fue atropellado, ya dio el primer giro en el aire y está por caer. La señora sigue mirando hacia adelante, y si ustedes notan acá, no hay huella de frenado aún. Es decir, la colisión se dio aquí, en este punto exactamente. Eso es todo lo que ha terminado de avanzar el vehículo y aún no ha frenado. Ese retraso en la reacción también tiene mucho que ver con la edad. Es decir, la probabilidad de que ella pudiera, uno, verlo, ver que estaba atravesando, dos, reaccionar rápido al darse cuenta que se iba a llevar el semáforo porque no calculó bien el tiempo, porque se distrajo, por cualquier otra razón, no le hizo frenar a tiempo. Y dos, a pesar de que ya lo golpeó, todavía no ha tenido una reacción que la llevara a frenar el vehículo. Entonces quiere decir que el señor fue atropellado a la velocidad que llevara ese vehículo. Si vemos acá, no parece tener mayor daño la carrocería. Obviamente es un carro europeo que tiene una resistencia externa mucho mayor para este tipo de lesiones. No ha tenido una activación del airbag, pero sobre todo no ha tenido huella de frenado. Entonces aquí se suman muchas circunstancias que finalmente resultan en un lamentable incidente de tránsito. Existen muchos incidentes extraños. Este es un reno. Si alguno de ustedes quiere irse a vivir a Canadá, allí en la región fronteriza, pues es fácil que usted pueda encontrarse un reno en la vía, atropellarlo y que el reno pues quede metido dentro del vehículo. Teniendo en cuenta donde quedó la cabeza del animal y viendo que el techo quedó doblado, pues es altamente probable que las personas que iban adentro hubieran tenido lesiones de gravedad y por eso tuvieron que cortar el techo para poderlas extraer de ahí. Existen incidentes con escenarios más complejos, con fuego o con materiales peligrosos y en los que adicionalmente pueda estar involucradas múltiples víctimas y sobre todo añadiéndole una carga emocional más la posibilidad de tener colegas lesionados. Eso implica una dificultad mayor al momento de manejar el escenario emergente. Hay caídas de baja energía, como esta. Hay caídas de mucha más energía, como esta otra. Existen también incidentes que se asocian con eventos naturales, terremotos, deslizamientos, inundaciones. Hoy estuvo inundada la regional en varias partes, por ejemplo. Deslizamientos, incendios y, por supuesto, explosiones. La gran mayoría de ellas van a ser de origen industrial. Va a haber algunas asociadas a incidentes en el hogar y, por supuesto, el terrorismo. Entrando en esta cuestión de cinemática, hablamos entonces de las leyes de Newton. Si Isaac Newton menciona entonces en su primera ley que el cuerpo en reposo se mantiene en reposo y el movimiento permanece en movimiento. Esto pues aplicado a espacios en los que no exista la ley de gravedad, de modo que se pueda mover libremente sin caer y sin sufrir fricción. Vamos a ver algunos de sus videos. Y aquí, pues casi que eso se resume que el que está quieto se deja quieto. En este caso es básicamente eso. Si yo no toco o alguna fuerza genera movimiento de un vaso que yo tengo en la mesa, como dicen las mamás, el vaso no se cayó solo ni se tiró, alguien lo tuvo que tumbar cada vez que se cae alguna cosa en la casa y se quiebra.
En la segunda ley de Newton, que se denomina la ley fundamental de la dinámica, es la que determina esa relación que hay entre la fuerza y la variación en la cantidad de movimiento. A esto se llama momento lineal o momentum en un cuerpo. Y aquí tenemos entonces que la fuerza pues, es directamente proporcional a la masa y a la aceleración de un cuerpo. ¿Se recuerdan por allá física cuando estaban en 10º grado? Esto es lo que uno ve, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si bien en la Tierra estamos expuestos a la ley de gravedad y ya la masa no sería igual al peso, en principio es bastante similar y tanto la fuerza como la aceleración pues ocurren en el tiempo y deben multiplicarse por el tiempo. De este modo, entonces, fuerza por tiempo lo vamos a llamar impulso y la aceleración por tiempo la llamamos a velocidad. Si la reemplazamos acá, pues el impulso es igual a la masa por la velocidad. Y entonces, a ese cambio en esa magnitud de fuerza, la llamamos momentum o momento lineal, y entonces ese momento lineal es igual a esto, es igual a masa por velocidad. A eso lo llamaremos impulso. Y el impulso será un cambio en el momentum. De tal modo, una fuerza, un impulso, pues generará cambios en el momentum de cada cuerpo y esto va a generar una fuerza. La tercera ley de Newton menciona entonces que para cada fuerza existe una fuerza opositora igual, teniendo en cuenta que cada objeto le imprime al otro su fuerza provocando cambios en el momentum del otro. Y como diría cierta reina de belleza hace un tiempo, y en el sentido contrario. Es decir, que si uno se estrella contra una pared a 100 kilómetros por hora, es igual que si la pared se hubiera estrellado contra uno viajando la pared a 100 kilómetros por hora. Si es una colisión en la que dos objetos colisionan de forma frontal, cada uno a una velocidad diferente, la energía resultante y por lo tanto la fuerza involucrada que genera lesiones será la sumatoria de la energía de ambos. Es decir, como si sumáramos las dos velocidades y las dos masas de los cuerpos que van a colisionar, eso sería finalmente el cambio en el momento. Y existe la ley de la conservación de la energía o conservación del momentum, que es la misma cuestión, que no es una ley de Newton, donde nos habla que el momentum total de un sistema permanece constante a menos que sea modificado por una fuerza externa, y es por eso que se parece a la definición de las otras dos leyes de Newton. Y finalmente aparece el concepto del trabajo, que es la fuerza ejecutada sobre una distancia definida y es la manera en cómo yo puedo evaluar cuánta energía cinética estoy involucrada en un proceso de aceleración o desaceleración. Por otro lado, desde la termodinámica, James Joule habla de la primera ley termodinámica en 1840, en la que menciona esta frase icónica, donde se dice que la energía no puede ser creada ni destruida. Y entonces aquí hay que entender que cuando hablamos de medios elásticos, hay colisiones elásticas en la que al yo colisionar dos cuerpos, ellos tienen la posibilidad de deformarse, eh, eh, de no deformarse y seguir intactos. Esto se debe a que se combinan sus fuerzas desde un punto de vista molecular, pero en nuestra vida diaria las colisiones son inelásticas. Yo no puedo fusionar o atravesar mis átomos contra una pared como si fuera un fantasma de una película o de la ciencia ficción, sino que inmediatamente que yo colisiono mi puño contra una pared, pues es como si la pared me estuviera devolviendo con la misma energía. Por esa razón se generan lesiones en los cuerpos. ¿De qué dependerá la gravedad de la lesión de un cuerpo? De la posibilidad de tener algo de elasticidad. Por esa razón, cuando una persona recibe un traumatismo contuso, digamos, le golpean con un bate,
Los tejidos blandos, por sus características, pueden hasta cierto punto comprimirse y la lesión dependerá de la energía involucrada, es decir, puede generar una herida que exponga los tejidos que están debajo de la piel o puede generar un sangrado debajo de los tejidos sin romper la piel, dependerá obviamente de la energía. Pero ese mismo traumatismo que puede que no lesione gravemente la piel ni la rompa, fácilmente sí puede generar una fractura del hueso, básicamente porque la densidad del hueso es diferente a la de la piel o la del músculo. En cada incidente habrá un número variable de potenciales lesionados. En esta imagen lo que vemos son dos vehículos que colisionan en una esquina. Para este vehículo se trata de una colisión frontal, para este otro vehículo se trata de una colisión lateral con un componente angular no muy intenso porque si no hubiera girado. Y mínimamente allí tenemos dos lesionados. Y habría que ver cuántas personas realmente están en ese vehículo, en cada vehículo, perdón. Si vemos este vehículo tiene inmediatamente una activación de los airbags y creo que van dos personas. Y en el otro vehículo pues no tiene airbags y por lo menos van otras dos personas, así que son mínimo cuatro y estas dos pues, se salvaron de terminar lesionadas con lesiones importantes en ese escenario. Vamos a ver los videos de ustedes, los que me enviaron por acá. Un segundo. Un segundo. Me perdieron. El video creo que es muy claro. Si el carrito está quieto, pues seguirá quieto, ¿sí o no? Eso sería más de la ley de la conservación de la energía. Sin embargo, aquí la mano funciona como el impulso, como la fuerza que se ejecuta sobre el carrito para poderlo mover. Y es importante mencionar entonces que no solamente la energía pasa al peatón, sino que el peatón, así tenga muy poca energía, pues también es capaz de imprimirle su fuerza al vehículo, ya que tiene una masa, y si bien tiene una cantidad de energía potencial importante, pues también genera algo de lesión al vehículo y lo que explica pues las lesiones finales. Aquí una pelota, vamos a esto por aquí. Esa es la moneda de Venezuela aquí.
Que no me llegaron como en orden, entonces no sé cuál estoy viendo. Profe, el video no me quiso subir por Teams, así que lo subí a YouTube y envié el enlace al grupo. Listo, ya lo reviso. Muy bien, perfectamente bien explicado. Muy bien, me gustó el ejercicio. Mm, mm. Y otro por aquí que me gustó, pero no sé dónde está. Por aquí vemos a Valentina en una muy cómoda hamaca, envidiable, imperturbable hasta que una fuerza la perturba, definitivamente es la primera ley de Newton. En la segunda imprime una fuerza para mover un elemento que está en este momento quieto, hago un cambio en su momentum de la fuerza que yo le imprima. Si tuviera una fuerza excesiva como de los superhéroes de las películas, pues el asiento saldría despedido a gran velocidad. En este caso, obviamente, es una fuerza normohumana. Y sobre la energía opositora, en este caso se fue la mano de la fuerza al final, eh, pero normalmente si lo comparamos, esa sería como la idea. Muy bien, vamos a continuar con este. Cinemática. Muy bien. Existe otro escenario como este, donde es altamente probable que ese niño que cayó de una moto en movimiento y después del susto sale corriendo a buscar al adulto que lo llevaba, que creo que no se dio cuenta que se le cayó el niño porque se durmió. Pues el niño, a pesar de que parece estar muy bien, ha caído a la velocidad a la que iba la moto. No tiene lesiones, por lo menos cerebrales importantes, gracias a ese casco que lleva. Seguramente no es un casco profesional para niños motociclistas, pero le ayuda a proteger en ese momento. Lo que viene de lesiones después de que el niño vaya corriendo y le atropelle un carro, pues será otra cuestión. En este GIF vemos una colisión que para el vehículo que se desplaza a alta velocidad acá es una colisión frontal y después no sabemos contra qué más se desacelera. Aquí hay que entender entonces de estas colisiones. Aquí hay una primera colisión contra el vehículo, pero ese vehículo en algún momento o por fricción reduce su velocidad y se detiene o colisiona contra algo más y algo más hasta que la energía termina. Estas tres personas posiblemente no tienen lesiones importantes, solo quedan las dudas del trauma, pero este otro vehículo sufre una colisión angular justo en la región posterior, acá, y eso es lo que genera ese giro, da una vuelta y media, y después de vuelta y media se detiene, hay una activación del airbag, no, pluma no. Hay una activación del airbag, que lo pueden ver allí, de ambos lados, y
algo muy, muy importante y la razón por la que nadie debe ir en la parte de atrás de ningún vehículo sin cinturón de seguridad y la razón por la que no se deben llevar niños ni mascotas en el baúl de un vehículo, como algunos de estos camperos que antes, no sé si todavía, que antes tenían unos pequeños asientos diminutos en la parte de atrás, como en la bodega. En este tipo de vehículos, en los camperos y en estos pequeños wagons, las puertas traseras no tienen la suficiente fuerza como para permanecer cerradas. De modo que si hay un pasajero que no lleva cinturón de seguridad, fácilmente puede resultar eyectado del vehículo y terminar en lesiones de altísima gravedad o morir. Por eso siempre hay que llevar cinturón de seguridad si uno va en el compartimiento trasero. Este no se ve muy bien, pero es una colisión de unos camiones. Hay fuego, hay varios camiones. Y algo para notar acá es que de uno de esos camiones sale una persona. No se ve muy bien ahí. Este es otro tipo de energía. Es una patada de un caballo. No es claro en qué punto del cuerpo recibe el traumatismo. Un caballo tiene una fuerza equivalente a una desfibrilación bifásica de 200 joules, es decir, una intensidad muy alta. Este es un traumatismo directo, es un traumatismo contuso, pero dado que el área que golpea tiene un perfil muy pequeño, es decir, es solamente el área de la herradura, pues la probabilidad de tener eh, heridas con exposición de los tejidos subdérmicos es alta. Y de lesiones graves, pues mucho más alto. Además, no tengo ni idea si se alcanzó a quemar la cara. Miren que parece que se llevara este elemento hacia la cara, no sé si se alcanzó a quemar o no, y tendría una lesión adicional, una quemadura. Este caso que es muy frecuente, pues aquí termina bien, pero en muchos de los incidentes que uno ve en las vías terminan mal y terminan muy, muy mal, con fracturas graves de pelvis, fracturas abiertas por estar en esa posición. Como siempre, las lesiones dependen del nivel de estupidez que se maneje. De entrada, hacer eso es bastante estúpido, porque la probabilidad de que cualquiera se caiga encima de los que están acostados es alta, entonces los más idiotas son los que están acostados. Dos, pues si yo veo al gordito intentando hacer eso, definitivamente no voy a exponer mi cuerpo porque lo primero que pensaré es que el gordito no va a lograr llegar muy lejos. No tiene un suficiente condicionamiento físico para llegar tan lejos. Además, puede perder fácilmente el equilibrio y caer encima de todos. Entonces, este paciente, pues, el gordito, posiblemente no tiene mayores lesiones, va a tener un trauma glúteo y sacro. Puede tener una lesión de muñeca porque cae sobre la mano derecha en dorsiflexión forzada, entonces puede tener un traumatismo de esa muñeca. Pero quien va a tener un trauma que potencialmente grave es el muchacho que está disfrazado como de Chapulín Colorado, ya que sufre un trauma contuso de unos 80 kilos de peso aproximadamente, todos sobre su abdomen, quizá el área toracoabdominal y la región genital. La probabilidad de tener lesiones, incluso graves, es alta, bastante alta. Este es otro incidente, ir manejando y aparece un animal en la vía. En este lugar son ciervos. En Colombia pues sería una vaca o un caballo u otro tipo de semoviente, digamos que sería lo más común. Vemos cómo hay una reacción importante de la persona que va manejando. Es un auto de carreras. Lleva su casco con la visera levantada. Lleva cinturón de seguridad de carreras que no tiene fijación en 3 puntos sino en 4, que le da mayor seguridad y estabilidad. Y vemos cómo su actitud cuando ve que definitivamente el animal se va a estrellar contra el parabrisas y no hay nada que hacer,
pues es proteger sus ojos porque sabe que los lleva descubiertos. No tendría la suficiente velocidad para bajarse la visera y protegerse. Aquí, afortunadamente, tuvo una reacción adecuada y si ustedes ven, reduce ostensiblemente la velocidad. Aquí la cámara va en cámara lenta, pero definitivamente en este poco tiempo que va, él logró reducir su velocidad. ¿Cómo se reduce velocidad rápidamente? Lo primero es dejar de acelerar desde la primera frenada. Hay escenarios en los que la energía es muy alta, hay demasiada energía. Cada vez que muestro esta imagen, digamos que la reacción muchas veces es de risa porque, pues, la verdad, sí es un poco gracioso ver un carrito que ve un mundo de masa con agua y escombros y se devuelve. Este fue en el tsunami de Japón. Es altamente probable que o las personas que fueran en ese pequeño vehículo hayan fallecido, ya que la masa de energía que viene contra él y la velocidad a la que viene es muy alta. ¿Qué tan alta? Pues literalmente lo van a atropellar varias casas, varios carros y varios animales y muchos escombros, así que es poco probable que haya salido con vida. La importancia de asegurar la escena es saber dónde está uno, ¿sí? En este caso vemos una señora que va con su hijo, intentan cruzar la calle y aquí sucede algo y es el niño se da cuenta que algo malo va a pasar, ve el vehículo que viene lejos. Lo usual es que los niños menores de 7 años no se percaten del peligro porque tienen dificultades para la profundidad, para el análisis de la profundidad de la escena y por eso fácilmente son víctimas de atropellamientos. Pero después de los 7 años esa posibilidad va mejorando y definitivamente el niño detectó que el vehículo venía a gran velocidad, que no se iba a detener, que no iban a alcanzar a pasar. El titubeo hizo que retrasaran su paso, quizá corriendo hubieran alcanzado a llegar, no sé si caminando, y desafortunadamente pues el adulto, no sé si es la mamá o no del adulto, termina atropellado. Afortunadamente el niño se salvó, pero el adulto termina atropellado. Si ven aquí, se lo lleva el vehículo y posiblemente lo pisa con las llantas de atrás. Hay escenarios, como les dije, mucho más complejos en donde la cantidad de energía involucrada es alta y aquí se complica con fuego. Hay una señalización que quizá es inadecuada porque es muy cercana ya al lugar donde hay trabajos. Esto debería estar demarcado en forma de cono, en forma de triángulo, de modo que el vértice esté muy lejos y le permita a los vehículos fácilmente cambiarse de carril. Pero esta es una avenida de 5 carriles que súbitamente se convierte en solo 2 carriles y son justamente los de ambos extremos. Entonces la probabilidad de que un accidente como este ocurriera era muy alta. No es un accidente, sino un incidente. Aquí hay varios escenarios, enfoquémonos en este primero. Es un camión que va a atravesar por una vía férrea y hay una persona que está allí ubicada, que es esta. Sufre un atropellamiento por ese vehículo y queda allí tirado. Lleva solo un casco de construcción, el cual se le cae. Y cae por acá lejos del casco. De ese me vi el desenlace y la persona, ese señor, solamente quedó con un traumatismo alrededor del ojo, es decir, quedó con ojo picho. De resto no le pasó nada más. Que pensaría uno que terminara atropellado por el tráiler de un camión cuando lo embiste un tren, pues debe ser muy grave. Este la sacó barata. En este otro vemos un camión que le pasa por encima no una, no dos, sino 3 veces. 1, 2, 3 a esta persona que va en una cuatrimoto o una tricimoto, no sé. El camión gira, no lo ve porque está como justo en la mitad de la calle y se lo lleva por delante porque la velocidad no le da para frenar. Es un camión muy grande y parece que lleva su carga, entonces la probabilidad de frenar es muy bajita. Esta es una foto borrosa de la última foto del Concorde, del último vuelo del Concorde, del avión Concorde en Francia.
cuando tuvo un problema con los motores. Son incidentes de altísima energía, aquí porque va a gran velocidad y carga de combustible. Este es el ataque terrorista de los trenes de Atocha, de la estación Atocha, cerca a Madrid, como un ataque terrorista de Al Qaeda en España. Y finalmente, como se ve, un escenario de un accidente de avión. Aquí es una cabeza y un brazo, no hay más en ese lugar. Porque la energía involucrada genera desgarramiento de los tejidos. Entonces, en trauma contuso, los mecanismos comunes de lesión implican incidentes de tránsito, atropellamientos, caídas de gran altura. Hay que tener en cuenta que existen múltiples fuerzas. Cada giro que hace un vehículo implica un vector adicional de fuerza. Y la lesión dependerá del área del cuerpo que absorba la energía. La mortalidad depende del tipo de colisión. Frontal es más del 60%. Lateral hasta el 35%, las diagonales 15% y las posteriores hasta un 5%. Cuando hay expulsión del carro, cuando una persona está dentro de un vehículo, no lleva su seguridad o la seguridad falla y sale expulsado del vehículo, tiene 5 veces más puntaje de gravedad de trauma, 3 veces más probabilidad de tener una lesión cerebral traumática y 5 veces más probabilidad de morir. En una colisión vehicular, cuando un automóvil golpea, por ejemplo, un árbol, el automóvil se desacelera súbitamente, pero el cuerpo que está dentro se seguirá moviendo hasta que algo lo detenga. En este caso no lleva cinturón, por tanto se detendrá cuando colisione contra el timón. Y hay dos escenarios. El primer escenario cuando el cuerpo se va por encima del timón y el segundo escenario cuando el cuerpo se va por debajo del timón y del panel de control. Cuando se va por encima, al no llevar cinturón de seguridad, el primer traumatismo que va a sufrir es en el tórax y en el abdomen superior, donde el timón lo desacelera, sufre un trauma considerable tóraco-abdominal, tanto por el aro del timón como por la zona media. Puede llegar a sufrir, como vemos acá, traumatismo cerrado de cuello y puede tener un fenómeno que se llama una muerte por inhibición, y es que golpes cerrados en los cartílagos laríngeos pueden generar un paro cardíaco súbito. Entonces, en este caso puede tener esa lesión traumática o generar una fractura de laringe con el secundario proceso de asfixia mecánica. La cabeza, si se sigue desplazando, pues va a tener una colisión contra el parabrisas, y por los movimientos exagerados que hará la cabeza al detenerse, al devolverse, pues tendrá una lesión cervical múltiple. Si se va por debajo, principalmente las lesiones se van a ver en las extremidades inferiores. Y adicionalmente, los órganos dentro del cuerpo se siguen moviendo hasta que algo los detiene. ¿Qué los va a detener? Pues los límites anatómicos que tenemos. En este caso, el carro se detiene, el cuerpo se sigue moviendo hasta que se detiene, y los órganos dentro de ese cuerpo se siguen moviendo hasta que algo los detiene. En este caso, el timón detiene el cuerpo y los órganos van a ir a colisionar contra la caja torácica o, en el caso del abdomen, contra la misma superficie del timón. Entonces, todos los órganos que están fijos, que tienen una unión vascular fija, pero que normalmente están como flotando, realmente no flotan, sino que están sostenidos por repliegues, ya sea del mesenterio o de las fascias internas, pues esos órganos se siguen desplazando hacia adelante y fácilmente se lesionan o se arrancan, se devulsionan en los ilios o en la zona de la entrada de los vasos sanguíneos hacia el órgano. En el caso de la aorta está fija y tiene una vaina que la envuelve hasta este punto, que es donde cambia el sentido de la arteria para poder entrar al corazón. Toda esta es la aorta descendente y toda la aorta descendente es fija hasta un punto en el que existe algo que se llama el ligamento arterioso, que antes es una comunicación vascular en la edad fetal y después se sella, y a partir de ahí queda libre para poder entrar el corazón
y moverse dentro de la libertad que le permite el mediastino para poder latir con el corazón. Entonces, cuando hay un proceso de desaceleración como este, pues en ese punto de unión y libertad del órgano es donde se van a generar las rupturas, y esto es lo que genera traumatismos con desaceleraciones importantes. Cuando una persona, ejemplo, cae de gran altura, cae acostado, una de las lesiones que lo pueden matar pues serán las fracturas de cráneo con exposición de masa encefálica, pero otra de las que los mata y los mata en segundos son estas disecciones aórticas graves. Hace varios años, una señora que era muy reconocida, que se llamaba Diana Spencer, era la esposa del príncipe Carlos, el heredero al trono de Inglaterra. Hicieron un matrimonio muy pomposo por allá en los 80s y finalmente se separaron. Tienen 2 hijos que son los príncipes William y ¿cómo se llama el otro? Esta señora, después de muchas penurias, se consiguió otro novio, era un millonario, hijo de unas personas también de mucho dinero en Inglaterra. Toda la vida vivió el acoso de los paparazzi y en un momento se encontraban en un muy buen momento de su relación. Estaban en un restaurante en París, los paparazzi llegaron, ellos deciden salir. Dicen que el conductor del vehículo, de la limusina en la que se iban, estaba bajo efectos del alcohol esa noche. Los paparazzi iban detrás de ellos en motocicletas de alta velocidad. La gente pagaba, a los periódicos amarillistas pagaban mucho dinero por una foto de Lady Di. En ese entonces, por esa razón, la seguían a todos lados. Y deciden escapar. El vehículo en el que van, en el análisis de cámara, se desplazaba a 220 kilómetros por hora, era una limusina Mercedes-Benz, y a esa velocidad entra en un deprimido, similar como el que tenemos en el Río, en el sector de la avenida Regional, pero era un deprimido estrecho, son 4 carriles, pero separados por una pequeña división con unas pilastras. Entonces y era muy largo, de modo que cuando entraron a esa velocidad, generaron un efecto de succión que hizo que el carro se volcara y diera muchas vueltas antes de detenerse. Cuando llegan los paramédicos, el conductor estaba muerto. Dodi Al-Fayed, que era el novio, estaba agonizando, no hubo nada que hacer y ella estaba atrapada. Decidieron hacer la reanimación como se hacía en ese entonces, demorándose mucho, como se hace normalmente en el SAMU en Francia, porque son especialistas, y ellos empezaron a reanimarla. Le administraron una buena dosis de líquidos para subir la presión porque estaba hipotensa, y desafortunadamente 45 minutos después y antes de poderla sacar, Diana Spencer falleció. Después se supo que tenía una disección de aorta que estaba contenida, perdón, una ruptura aórtica que estaba contenida, se forma como un coágulo alrededor. Y una vez que se subió la presión muchísimo, antes de poder hacer algún tipo de estudio, el coágulo cedió y se desangró a través de la ruptura aórtica. De modo que es una lesión altamente mortal cuando no se detecta, cuando no se piensa en ella. Y por eso la única pista que tenemos es la cinemática. Si hay demasiada energía involucrada, hoy por hoy lo que hacemos es una tomografía contrastada de tórax al paciente víctima de trauma con mecanismo de energía importante. Y como nosotros, como médicos de emergencias, no estamos en la escena, sino son ustedes son quienes nos pueden describir el escenario traumático. Hoy adicionalmente tenemos los celulares, entonces también sirve poder ver una imagen en los celulares y eso nos ayuda mucho a tomar decisiones. Importante, todo lo que esté suelto dentro del vehículo se moverá como un proyectil, como un cuerpo libre. En este caso tenemos una caja de regalos que va libre. Pues esta persona colisiona, no lleva cinturón, el carro colisiona, el cuerpo colisiona, los órganos colisionan y por sí no es suficiente, pues todo lo que esté libre se moverá contra lo que encuentre. En este caso esta caja, digamos que llevara, no sé, una plancha, pues esta caja con una plancha golpeará por detrás a esta persona. Esto mismo sucede con los niños, con los bebés y con los
pasajeros de un vehículo. Esa es la manera o esa es la razón por la que se inventaron las bodegas de los vehículos para uno echar paquetes. Y por eso se colocaron cinturones de seguridad también para todos los pasajeros de un vehículo. Y es por eso que no es adecuado llevar un vehículo con sobrecupo. Yo puedo llevar el número de personas de acuerdo al número de cinturones de seguridad que tenga disponibles. También por eso, cuando los niños son pequeños, deben ir en su asiento de seguridad adecuadamente fijados para evitar que en una colisión el conductor y los demás lleven cinturón de seguridad, pero el niño no lo tenga y salga expulsado por las ventanas o salga rompiendo el parabrisas y quedando por fuera. Pues en una colisión frontal, y es lo que vemos ahora, una cosa es desacelerarse contra un objeto fijo, pero otra es tener una colisión frontal contra un objeto en movimiento. En ese caso, en el objeto fijo, toda la energía cinética y el cambio del momentum dependerá de lo que se esté moviendo, pero en este tenemos una sumatoria de vectores, en este caso de vectores de fuerza, que dará una fuerza resultante que es la suma de ambas. En una colisión frontal, cuando se va por debajo, que era la pregunta del video, el primer impacto va a ser en las rodillas. Eso puede generar una luxación posterior de la rodilla y una lesión de la arteria poplitea. Ahí viene la importancia de la anatomía. Va a tener traumatismos en el abdomen superior. Y esto puede generar tanto estallidos viscerales como rupturas de vísceras sólidas. Las vísceras sólidas son hígado, riñón y vaso. Las más lesionadas son vaso e hígado. Entonces, por este traumatismo, dependiendo del lado en el que ocurra, pues puedo tener una lesión de estas. Igualmente, traumatismo del tórax, principalmente inferior, eso puede generar fracturas costales, neumotórax, hemotórax, contusiones miocárdicas y por la desaceleración, la que ya vimos, la ruptura aórtica, ya sea parcial o total, en ese punto. Entonces, ¿dónde se rompe la aorta? En este punto, en la unión entre el arco aórtico y la aorta descendente. Cuando se evalúa la escena, pueden encontrarse esta imagen. Pueden encontrarse esta imagen, si la ven ahí. Es un timón deformado. Esta deformidad del timón nos la causó algo diferente al cuerpo de la persona que iba manejando. Un timón es bastante rígido, es muy difícil doblarlo, pero en este caso es el cuerpo de la persona el que genera esta deformidad y a eso se le llama el signo del timón. Si encontramos esto, la persona que iba acá y que la encontramos en este lugar, tiene un altísimo riesgo de tener lesiones muy graves tóraco-abdominales. Esto es lo que sucede cuando se va por debajo, tiene un traumatismo de las rodillas, esa fuerza descomunicada hacia arriba puede generar o una fractura de fémur o una luxación de la cadera. Igualmente puede generar luxofracturas de la rodilla, por supuesto el traumatismo tóraco-abdominal y obviamente la cara y la columna siguen allí ante la desaceleración con el timón. Es necesario revisar si hay fracturas en el tablero, en el área de las rodillas, porque esta área que está hecha normalmente en fibra de vidrio, y es bastante resistente a los golpes, no suele romperse fácilmente. En un incidente de tránsito sucede este tipo de lesiones, este se llama el signo del tablero, y esta fractura del tablero la hizo la persona que iba ahí con sus rodillas. Es por esa razón que la probabilidad de lesiones es muy alta. Cuando la persona va libre, sin cinturón de seguridad, pues fácilmente puede golpearse la pelvis o las caderas y generar lesiones. Por los movimientos que hace hacia arriba o hacia abajo en ese proceso de desaceleración, puede generar traumatismos importantes en la rodilla o en la cadera también. Pues no sé si todos lo habrán sufrido, pero es bastante común. Si a alguno de ustedes le ha tocado montar en un bus urbano, cuando el bus le da por pasar por un resalto y uno va sentado bien atrás en esas cómodas sillas de fibra de vidrio, pues uno literalmente se vuela unos pequeños instantes y cae con toda la fuerza finalmente otra vez hacia abajo sufriendo un golpe. Es decir, ese es con un pequeño resalto. Si el carro pierde el control, pues los golpes van a ser bastante intensos. Cuando se lleva cinturón de seguridad, va a haber si solamente tiene la fijación
en el área pélvica, el cuerpo se dobla hacia adelante de forma extrema, lo más que pueda doblarse, y va a sufrir traumatismos con el tablero. Por esas razones que es necesario la fijación pectoral. Y obviamente si no lleva cinturón, pues va a salir despedido en todas las direcciones y la probabilidad de lesiones de cuello son muy altos. Cuando se va por encima, la cabeza suele irse contra el parabrisas. Allí puede presentar traumatismos cerebrales importantes, traumatismos indirectos de la columna cervical, en múltiples posiciones, obviamente trauma de tórax y abdomen por colisionar contra el timón, heridas múltiples por los vidrios que lleva el parabrisas, y puede verse este que se llama el signo del ojo de buey, y es que el parabrisas te astilla como en forma circular, similar no al ojo de verdad de un buey, sino a la ventana redonda que tienen algunas embarcaciones, y se llama ojo de buey. Este mismo. Hay un trauma directo de la cabeza, fractura parcial del parabrisas, aquí lo abrió, aquí no lo abrió, y esto nos debe indicar que algo golpeó el parabrisas. Si todos llevaban cinturón, pues pudo ser un objeto, pero si alguno no iba asegurado, probablemente fue la persona que iba en ese lado que la golpeó. En algunos casos, si iban todos asegurados menos un niño, y el niño lo encontramos adelante, muy cerca de la persona que está de pasajero, el niño puede haber venido desde atrás, desde el compartimiento de atrás de los pasajeros, colisionado contra el parabrisas y caído sobre la persona que va adelante. Entonces hay que ser muy analíticos con el escenario. En este caso, pues puedo tener fracturas del cráneo con lesiones por esquirlas, de lesiones cerebrales por esquirlas, con sangrado cerebral, entre otros. Además, existe la lesión de contragolpe, en la que el cerebro también se mueve libremente dentro del cráneo, pero flota gracias al líquido cefalorraquídeo. Puedo tener un primer traumatismo en la primera desaceleración, golpeo hacia acá, el cerebro sigue moviéndose, se golpea contra la porción interna del hueso, de los huesos del cráneo, y después retorna con la misma intensidad hacia la parte posterior, y eso se denomina lesiones de contragolpe. Tengo una lesión en un lado y tengo una lesión similar en el otro lado, lesión de contragolpe. Eso puede permitir la posibilidad de fracturas. En este caso tenemos una fractura de la tabla posterior. Aquí está la frente de la persona, aquí está la región occipital, como si estuviera acostado mirando hacia arriba. Este es el seno paranasal frontal, todo es el hueso frontal que tiene dos tablas, y aquí vemos como la tabla interna, la porción interna del hueso que va hacia la zona del cráneo, pues está rota, y una solución de continuidad. Todo lo que ustedes ven aquí en negro es aire, y en este caso esto se llama un neumoencéfalo. Cada vez que hay un neumoencéfalo, yo debo pensar que hay una comunicación con un seno paranasal, sea el frontal, el etmoidal, el esfenoidal o el mastoideo. Aquí vemos también una burbuja de aire. En las lesiones de columna cervical, esto lo vemos en detalle. ¿Cómo Dímelo se llama tú. lo que acabaste de mencionar? Neumoencéfalo. Neumo. Sí. Gracias. Vale, con gusto. En trauma raquimedular veremos todos los patrones de lesiones de columna cervical. Dependerá mucho de la posición en la que se lleve la cabeza en ese instante. Si uno alcanzó a hacer un pequeño giro, un giro completo, si no hizo ningún tipo de giro y tuvo un movimiento lateral. Entonces aquí vemos algunas de ellas. Este es un movimiento en la columna cervical, en la columna, todo lo que sea un movimiento hacia adelante, como agacharse hacia adelante, se llama flexión. Todo lo que sea como estirarse hacia atrás se llama extensión. Entonces, cuando ese movimiento es exagerado, hablamos de un movimiento de hiperextensión, como en este caso, o de hiperflexión, como en este otro caso. En cada uno de ellos, pues las lesiones dependerá de la intensidad de la energía, del rango de movimiento y de si algo lo detuvo o no. Ese algo puede ser fácilmente un apoyacabezas o el airbag para ambos movimientos. En este es una colisión en la que el eje de la columna respecto del punto por donde sufre el impacto,
pues es como si lo comprimieran. Entonces a estas lesiones se les llaman lesiones por compresión, como literalmente si uno le pusieran muchos ladrillos encima de la cabeza mientras uno estuviera de pie. Y en muchos casos lo que hay son lesiones combinadas o lesiones rotacionales, dado que la columna cervical puede hacer un movimiento de rotación. Puedo tener movimientos combinados de hiperextensión con flexión lateral y con algo de efecto rotacional que me van a dar un patrón de lesiones distinto. En ese trauma cervical yo puedo tener esto, por ejemplo, aquí vemos una vértebra cervical, la médula espinal baja por aquí y sigue por acá. O sea que aquí tenemos una sección completa de la columna cervical. Esta persona, lo más probable es que no tenga movilidad de los brazos hacia abajo, quizá tenga algo de movilidad y sensibilidad de la parte posterior de los brazos y pueda extender a voluntad, pero no podrá hacer flexión del bíceps. En este, pues tenemos una luxofractura de la columna cervical. Esta es la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Entre la quinta y la sexta, esta persona seguramente no tiene nada de movimiento, ni de manos ni de piernas. Debe sentir quizá algún leve cosquilleo de las extremidades superiores. Tiene una tetraplegia. Y en esta otra, que vemos acá, que no es muy evidente, tenemos un pedazo de hueso que está ahí flotando. Esta es una fractura de la apófisis espinosa. Esta persona debe tener un dolor muy intenso del cuello. Posiblemente no tiene una lesión de la médula espinal, pero debe tener un dolor muy intenso en el cuello. Entonces, cuando veamos trauma raquimedular, veremos cómo en la evaluación clínica que hacemos para saber si movilizamos o no, una de las cosas o de los signos que vamos a buscar es si tiene dolor a la palpación del cuello. ¿De qué cuello? De la columna cervical, de la zona media de la columna cervical, o si tiene un espasmo muscular o un lugar, un punto de dolor exquisito que genere que genere dolor. Profe, Sí. en una lesión cervical, ¿cuánta es la probabilidad de una lesión al bulbo raquídeo? Al bulbo muy baja, a no ser que sea penetrante. Está muy arriba. Ok, Si no es listo, pues. penetrante, muy bajita. Listo, profe. Lesiones por colisión contra el volante, pues todas las que se imaginen, todas las áreas que allí colisionen tienen riesgo de generar lesiones internas en tórax o abdomen principalmente. Tengan en cuenta que la cabeza no se queda quieta, sino que la cabeza sigue en movimiento hasta que el cuerpo no le dé más, así que va a ser un movimiento de flexión, de hiperflexión, y una vez termine, se acabe el movimiento, la inercia lo lanzará hacia atrás, teniendo un movimiento de hiperextensión también de la columna cervical. Entonces podemos tener todas las lesiones asociadas de tórax y abdomen, ruptura de víscera hueca, lesiones de víscera sólida, hemotórax, neumotórax, fracturas costales múltiples con tórax volante, contusión miocárdica, taponamiento cardíaco, fractura de esternón, las que se imaginen. Aquí además puede suceder un fenómeno que se llama neumotórax, en el que ante el susto, una de las reacciones cuando se anticipa una lesión es tomar aire de forma rápida y por la reacción de susto se cierran las cuerdas vocales, se cierra la glotis y entonces a esto se llama el efecto de bolsa de papel. Si yo meto aire a mis pulmones y cierro la boca del pulmón, que en este caso va a ser las cuerdas vocales, la glotis, y sufro un golpe súbito, pues se comporta como cuando uno infla una bolsa de papel y la estalla con la mano. Eso va a generar ruptura pulmonar y acumulación de aire en el espacio pleural que denominamos un neumotórax. Eso sucede pues usualmente cuando se anticipa el incidente traumático, cuando se alcanza a ver, se toma aire profundamente de forma inconsciente. Esa situación en la que se acumula ese aire en ese espacio pleural, recuerden que el pulmón tiene una pleura que cubre la superficie como tal del órgano, que se llama pleura visceral, y existe otra pleura que está adherida a la caja torácica, al componente músculo osteomuscular, o sea, las costillas y los músculos intercostales por dentro. Si ustedes han comido costilla,
En la parte interna de las costillas, es decir, la costilla tiene una forma cóncava y una convexa, en la porción convexa, que es la interna, hay una pequeña capa que a veces no se le quita completamente y es muy fibrosa. Esa es la pleura. El aire que no puede salir de ese espacio, el espacio pleural, se acumula. Si es demasiado, pues no solamente se acumula, sino que incrementa la presión del espacio pleural, y a ese fenómeno se conoce como un neumotórax. La presencia de aire en el tórax es un neumotórax, y si la presión es muy alta, se denomina un neumotórax a tensión. Escrito sería A espacio tensión y tensión con S, es decir, a presión. Ese aire genera movimiento de esta región media del tórax, que se llama mediastino y que no está fija con nada. Este mediastino se desplaza hacia el otro lado, generando este efecto. Aquí lo que ustedes están viendo es que aquí donde debe estar el corazón, que debe verse blanco en una radiografía, pues no se ve. Y no se ve porque este tórax está lleno de aire y ha enviado toda esta sombra, que debería verse, como les digo, en este punto, la ha movido hacia aquí. Este es el corazón, aquí está escondido. Y en ese movimiento genera una angulación de la vena cava inferior, y de tal modo que se reduce la cantidad de sangre que llega a través de la vena cava al corazón, y la persona entra en choque profundo por un neumotórax a tensión, que lo veremos en la clase de shock, que se denomina un choque obstructivo. Y esa es la fisiopatología, una angulación de la vena cava inferior que reduce la llegada de sangre al ventrículo derecho y por ende al ventrículo izquierdo, un shock obstructivo. Cuando hay fracturas costales múltiples, muchas de estas fracturas costales pueden llegar a perforar el pulmón y generar también un neumotórax a tensión. Sin embargo, lo usual con estas fracturas es que además el órgano que está dentro, que es el pulmón, también se sigue moviendo en ese proceso de desaceleración. Entonces no solamente es tener las costillas fracturadas, sino que además el pulmón está golpeado. Es decir, tengo áreas de contusión pulmonar. Al pulmón le sucede lo mismo que le sucede a una pierna cuando sufre un traumatismo como en un partido de fútbol. Así como la pierna se pone morada, se hincha ese pedazo, el pulmón le sucede lo mismo. Las zonas que tienen que participar en el intercambio de aire se llenan de sangre, se inflaman y no logran hacer la oxigenación, y entonces las personas pueden entrar en un fenómeno de falla ventilatoria al no poder oxigenarse adecuadamente. Cuando hay fracturas de 6 costillas contiguas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contiguas, en la misma cara. Las costillas tienen una cara anterior, una cara lateral y una cara posterior. Cuando tengo 6 costillas contiguas fracturadas en la misma cara, es probable que se genere un fenómeno que se llama tórax inestable. ¿Qué sucede en el tórax inestable? Una fracción de la pared torácica, ese pedazo que está suelto, que está libre, cuando la persona inspira, cuando la persona hace una presión de inspiración, la inspiración al bajar el diafragma reduce la presión intrapleural, y de esa forma el aire entra por la vía aérea y llena los pulmones. En este caso, al estar fracturados, cuando el diafragma baja, esa presión negativa hace que este pedazo de pared que está fracturado se hunda, se deprima. Eso es un tórax inestable o tórax paradójico. Lo paradójico es que, a diferencia de la situación normal, que cuando uno toma aire, el tórax se infle, hay un pedazo de la caja torácica que al tomar aire se deprime. Eso es lo paradójico. Pueden ser 6 costillas contiguas en la misma cara, o pueden ser 3 costillas contiguas en 2 puntos distintos. Es decir, que tenga, digamos, estas 3 también fracturadas en este punto. Esta zona que no queda pegada a nada se considera como una zona de tórax inestable. Pero lo grave del tórax inestable no son las fracturas, sino lo golpeado que está el pulmón. También puede suceder en la parte anterior,
generando pues como una liberación de la región external, y eso va a generar dificultad respiratoria variable. Igualmente tenemos fuerzas reactivas que en ciertos puntos, en ciertos vectores de fuerza pueden no generar mayores lesiones, como puede ser en una compresión torácica anteroposterior, pero sí pueden ser mucho más graves cuando son verticales. Entonces yo tengo desaceleraciones horizontales y desaceleraciones verticales. Cualquiera de ellas puede generar lesiones graves en diferentes órganos dependiendo de la movilidad o la libertad que tengan ellos. Cuando hay una ruptura aórtica en una placa de tórax puede encontrar esto que se llama un ensanchamiento mediastinal. Esta zona del mediastino normalmente es mucho más pequeña comparada con la sombra del corazón, en este caso es gigante. Eso nos hace pensar en que tenga una ruptura de aorta. Y pues en esta otra imagen vemos lo que les decía yo ahora. Si yo tengo 3 costillas fracturadas en 2 puntos contiguos, esto es una zona de tórax inestable, o también puedo tener 6 en la misma cara. Y adicional a las fracturas que yo puedo encontrar, pues está esto, tanto el desgarro de la pleura con la probabilidad de lesión del pulmón, sangrado o salida de aire, hemo o neumotórax o ambos, como el golpe que recibió literalmente el pulmón y que impide un adecuado intercambio de aire. Puede dar lesiones asociadas por desaceleración con ruptura de bronquios o con ruptura de tráquea. No es lo más común, pero son lesiones que se asocian con una altísima mortalidad porque la persona hace un neumotórax a tensión rápidamente progresivo y es poco probable que el personal prehospitalario alcance a llegar. Pueden haber rupturas del diafragma por presión intraabdominal incrementada. Un golpe muy súbito, intenso en el abdomen puede romper el diafragma. Las vísceras abdominales terminan en el tórax y esto se asocia con una mortalidad muy importante después del manejo inicial. Igualmente, el hígado está dividido en 2 lóbulos y justo en la mitad está este elemento que se llama ligamento redondo, que es el vestigio de los vasos umbilicales. Cuando somos en nuestra etapa fetal, nuestra alimentación ingresada por la placenta y ese vaso pues llegaba directamente hasta el hígado. Una vez que se cierra el cordón umbilical, esos vasos se sellan solos y finalmente se convierten en un tejido fibroso que se denomina ligamento redondo y está ahí. Y resulta que ese ligamento se comporta como un cuchillo, como un hacha. Entonces cuando el diafragma desciende súbitamente o el hígado que está parcialmente flotante desciende por una caída vertical, por ejemplo, caer de pie, pues el hígado se puede partir en 2, se puede lacerar gracias al ligamento redondo y se puede llevar los vasos sanguíneos. En la colisión contra el tablero, como vemos ahorita, la fuerza se transmite de la rodilla hacia arriba, puede generar esto, luxaciones posteriores de la cadera. La fuerza puede disiparse en la porción media del fémur, generando fracturas de fémur. Esa fractura pues, puede ser por fuerzas compresivas, es decir, puede ser una carga lateral, como en el caso de una colisión motociclística, o la que veamos acá de la colisión en las rodillas, como una carga axial. Dependiendo del punto, pues ambas pueden generar la fractura o pueden generar la luxación. Igualmente, si es solo sobre la rodilla, pero el cuerpo sigue en movimiento con mucha fuerza, pues la fractura puede darse en una zona más inferior como la región supracondilia. Y respecto de los pies, pues los pies irán sobre o cerca de los pedales, dependiendo de la posición en la que haya quedado el pie, pues ese pie puede girar bruscamente ante el evento de la colisión y generar luxofracturas de tobillo o luxofracturas de luxaciones o fracturas de la tibia. Esto que ven aquí es una radiografía, esto es un fémur, esta es la rótula y esto que se ve por acá atrás son la tibia y el peroné, que es este flaquito. A este movimiento se le llama una luxación posterior de la rodilla. La luxación se denomina anterior o posterior según hacia dónde se mueva el hueso más distal, el que está más lejos. Entonces, por eso, como el hueso más lejano son la tibia y el peroné,
En este caso se llama una luxación posterior de la rodilla. Y la importancia de esto radica en que justo por este punto, la arteria femoral, que trae toda la irrigación, toda la sangre para la extremidad, se ha hecho medial y se convierte en este punto en la arteria poplitea, que pasa por aquí y pasa a la pierna. Y puede suceder esto, puede haber una ruptura de la arteria poplitea gracias a esta luxación de la rodilla. Entonces, por esa razón siempre es muy importante, y veremos en locomotor, evaluar la perfusión y la presencia de lesiones neurológicas en el paciente que pueda tener lesiones siempre en prehospitalaria y siempre antes y después de hacer algún tipo de movimiento o maniobra. En las colisiones laterales dependerá de la resistencia del carro al momento del accidente y sobre todo del lado corporal expuesto. Lo más frecuente son lesiones de tórax y abdomen. Habrá colisiones en las que es poco probable llegar a sobrevivir, como esta colisión lateral. Es esto, este tiene una colisión frontal, pero este tiene una colisión lateral. Si la persona no lleva seguro, no lleva cinturón, en el punto de la colisión por la inercia se va a desplazar hacia el punto del trauma y después se devuelve y de esa manera se lesiona contra el vehículo. Y si van dos personas y van aseguradas, pues la que esté más cerca del punto de entrada del elemento vulnerante va a terminar lesionada. Y es esta representación. En este caso, hay una persona que va en el puesto del pasajero, hay una intrusión de un vehículo sobre el puesto del pasajero, entonces toda esta energía se verá representada en traumatismo sobre el lado derecho de la persona, empezando por ese movimiento brusco de la cabeza que va hacia un lado y después hacia el otro. El traumatismo directo sobre todas estas áreas y además, si quien va al lado no lleva ningún tipo de aseguramiento, en este caso cinturón de seguridad, por inercia también se irá contra esta otra persona generándole una segunda lesión, ensanduchándola. Esta persona, por la energía que lleva, fácilmente puede generar fracturas graves o lesiones cerebrales graves a esta otra persona. Si el impacto es lateral, podemos tener lesiones en el hombro, en la clavícula, en el húmero, lesiones en la cadera. Igual por los movimientos de flexión o rotación, lesiones en la columna cervical. Lesiones en las extremidades superiores, además del húmero, tenemos estas. Esta es una luxación posterior del hombro, este es el húmero y este son el cúbito y el radio. Y en este caso tenemos una luxofractura del húmero distal. Este es el húmero, estas cositas bonitas que aquí se ven pegadas, acá se ven despegadas y se ven por aparte. Miren que esto aquí queda como una, no sé, como una falda. Entonces esto es una luxofractura de codo grave. La probabilidad de que aquí haya lesiones vasculares no es muy alta, pero en esta sí es muy alta. Otro tipo de colisión, las colisiones posteriores, desde atrás. En el problema va a ser básicamente lesiones cervicales por el efecto del látigo. El cuerpo inicialmente se mueve hacia adelante, pero rápidamente se mueve hacia atrás. Pues al principio genera una flexión importante, ¿sí? Cuando colisiona va hacia adelante. Este movimiento hacia adelante es el que va a limitar los airbags. Y finalmente un movimiento hacia atrás, que es el que va a limitar el apoyacabezas. Por eso nunca debe montarse en un automóvil que no lleve apoyacabezas, porque en una colisión su cabeza se irá bien hacia atrás, generando lesiones graves de la columna cervical, como este caso. Cuando el apoyacabezas sirve precisamente para evitar lesiones de hiperextensión de la columna cervical y el airbag para frenar las lesiones de hiperflexión. El airbag se infla, la cabeza se mueve hacia adelante en este tipo de colisión frontal, pero no se mueve mucho hacia adelante porque precisamente para eso está el airbag, para limitar el movimiento en flexión. Esas son las dos posibilidades. Las colisiones angulares, rotacionales y volcamiento, pues lo que tenemos es todas las lesiones que ya vimos y más, porque además podemos tener eyecciones de vehículo. Aquí vemos una colisión de alta velocidad. Miren la cara de ellos, se dan cuenta 1, 2, 3, 4, unos 3, 4 segundos antes ya se dan cuenta que se van a estrellar, van manejando sobre la nieve, van a altísima velocidad y un camión está casi detenido, empieza a girar y no da tiempo de maniobrar, colisionan contra ello.
Miren la muchacha de atrás también, se tapa los ojos. Y es lo que tenemos. Incidentes impredecibles. A veces no lo alcanzan en la primera. Usted puede ir manejando y súbitamente una camioneta le cae encima. La probabilidad de lesiones es, de nuevo, muy alta. Es una colisión frontal y la probabilidad de lesiones y de muerte es muy alta. Además, aquí hay una energía involucrada demasiado alta. Como les dije, la cinemática entonces es intentar ver más allá y por eso el análisis de la escena es tan importante. Si ustedes ven acá hay dos vehículos, uno pequeño, uno un poco más grande y una motocicleta que va en alta velocidad, pierde el control. La motocicleta queda aquí, en este punto. Tiene tanta energía que es capaz de mover este vehículo, si bien es muy pequeño, de pesar unos 800, 700 kilos, logra mover ese vehículo y en conjunto logran mover parcialmente el otro, que tiene seguramente seguro de mano. Pero lo más importante es que quien va manejando la motocicleta sufre una primera colisión ahí, colisiona contra esto, no sé qué es, un letrero, y además colisiona contra la pared y además colisiona contra el piso. Y entender que sufrió todo ese número distinto de colisiones es lo que nos va a llevar a pensar en la gravedad de lesiones que puede tener este individuo. No es lo mismo chocar con este vehículo detenido y quedar aquí al lado a volar, destruir un elemento, la pared y finalmente desacelelarse contra el piso. Esta persona fácilmente en esos primeros segundos puede caminar y llegar al otro lado y les corresponde a ustedes que están en el área prehospitalaria al llegar a analizar toda la escena. ¿Qué destruyó esto? ¿Qué destruyó o dañó un pedazo de la pared? ¿Hasta dónde volaron los elementos? Es importante hacer ese análisis de la escena. Miren acá cuántas personas salen volando. Es una camioneta, sufre un volcamiento. Al principio sale una y no aparece de nuevo en cámara al caer. Miren acá, una vuela. Una vez que gira salen otras 3 personas, 2 muy evidentes. Una acá abajo que no es tan evidente y se la pierden la mayoría de las veces. Y otra sí por aquí va. 1, 2 salen lejos. Todos los que salen volando pues salen a la misma velocidad de la camioneta. Si va a 80 kilómetros por hora, a esa velocidad sale. Y a esa velocidad se estrellarán contra lo que se estrellen, sea un árbol, una valla, un muro o el piso, o varios de esos elementos, como vimos en el caso del motociclista. Esta persona que sale por debajo, la camioneta le pasa por lo menos 4 veces por encima, y es por esa razón que salir eyectado de un vehículo se asocia con mayor mortalidad. Este es otro caso donde vemos 2 vehículos muy grandes. Profe, yo tengo una duda respecto al término de salir volando. ¿Se dice eyectar o pues sí se dice así? Se dice eyección. Eyección. Tal cual. Bueno. Eyección, listo. En este caso hay 2 vehículos que colisionan. Uno tiene una colisión frontal, que es el camión más pequeño, y otro tiene una colisión lateral. Y esto es literalmente Newton visto en un señor. Él iba en movimiento hasta que algo lo detuvo, le cambió su dirección, le cambió su momentum, y es tan intenso el momentum en esa combinación de energías del camión grande y del pequeño, que este señor gordito, que en otro escenario sería imposible que saliera por la ventana, da una vuelta sobre su propio eje y sale de espaldas, sentado, y cae a la calle. Entonces, si eso hubiera sucedido en un carro mucho más pequeño, las personas que estuvieran dentro hubieran terminado con lesiones muy graves. Esta persona iba adentro, iba sin seguridad y por eso sale expulsada, sale eyectada del carro. Caídas de grandes alturas, pues en este caso se comporta como lo anterior. La energía cinética absorbida será la de la víctima al tocar el piso. Uno no, por más de que caiga de grandes alturas, pues no acelera de forma infinita. Hay un límite para la velocidad máxima de la caída de un cuerpo. Para los seres humanos se considera que en un adulto una caída de más de 6 metros
o más de 3 veces su estatura, es una caída de gran altura. Entonces es lo primero que hay que considerar, cuál es la altura desde la que se cayó. No es lo mismo estar colgado del borde de un balcón a caerse desde la baranda de un balcón de la cual estaba de pie. No es lo mismo caerse desde la cama estando acostado que estando de pie, porque la cabeza está mucho más arriba que cuando se está acostado. Ese tipo de cosas cambian entonces la posibilidad de lesiones. Obviamente las lesiones más comunes, lo primero que vamos a tener son fracturas en caídas de grandes alturas, sigue el trauma raquimedular y sigue después la lesión cerebral, las lesiones de víscera hueca y de víscera sólida. Hay una Profe, muy importante que es esta, ¿sí? Pues quería mencionar una pregunta, que el PHTLS también menciona algo que es, pues que son las superficies, que el paciente, dependiendo del terreno que caiga, por ejemplo, si es un terreno comprimible, tiene mayor posibilidad de sobrevivir que en un terreno macizo. Correcto, esa es digamos, la creencia de muchas personas, ejemplo del agua, es creer que como es agua es muy fácil, pero gracias a la tensión superficial del agua, cuando no se colisiona contra el agua, con un adecuado perfil de ingreso, pues el agua se comporta como material no comprimible, tan duro como el cemento. Entonces, si el material permite absorber la energía, definitivamente pues la probabilidad de lesiones es mucho menor. Muy bien, excelente. Este es el caso de una persona que cae de pie. Y aquí tenemos entonces, si alguna vez a ustedes les ha pasado que han saltado y han caído mal y han caído sobre los talones, eso genera una sensación muy extraña como cuando uno siente que toda la energía entra por las piernas, entra por los calcáneos, asciende y se siente en toda la columna. La probabilidad de fracturas de la columna cuando se cae sobre los talones es alta, es bastante alta. Si hay fracturas de esta región de los calcáneos, del talo, si hay fracturas del talo, siempre hay que ir a buscar, pues salvo que haya sido un balazo, o sea, haya sido un atrapamiento, si fue por una caída, hay que ir a buscar siempre lesiones en toda la columna, principalmente en la lumbar, pero en toda la columna, porque la energía se transmite. En este caso tenemos un muchacho que salta en su bicicleta y antes de caer, suelta la bicicleta como para tratar de lesionarse menos, cae de pie y la inercia lo impulsa hacia adelante provocándole un giro. Va a tener un primer impacto sobre los calcáneos, no cayó completamente rígido, sino que tiene algo de flexión de rodillas, pero no controlada, por lo tanto puede tener fácilmente lesiones de pies y tobillo, fractura de piernas en tibia o peroné, y además tiene un movimiento de hiperflexión de todo su componente de columna, y al final hace una hiperflexión con un componente rotacional de la columna cervical y un traumatismo de la cabeza, con una caída de gran altura, son más o menos 6 metros lo que salta este muchacho, más la distancia desde el punto donde salta hasta el punto donde aterriza. En este caso, no sé qué hacía agarrándose de los trapos, intentando escaparse como Condorito, cae, solamente vemos en los primeros 2 puntos de colisión. La primera colisión es como en la región pélvica o sacropélvica y finalmente gira, tiene un segundo traumatismo como en la cabeza o en la mano sobre esta baranda y no sabemos con qué más colisión abajo. Este es muy diciente, mal salto, mal calculado. La chica cae sobre sus talones, sus rodillas afortunadamente se doblan, eso le protege un poco la columna lumbar. Sin embargo, sufre un traumatismo adicional en la cara y en la columna cervical, porque al desacelerarse su cuerpo sigue hacia adelante y hace una hiperflexión, provocándose un traumatismo por un lado de la cara, por otro lado de la cabeza toda y por supuesto de la columna cervical. Entonces, adicional a las posibles fracturas de los calcáneos y de la lesión de toda la columna, esa desaceleración secundaria que sufre con las rodillas genera un segundo trauma. Las rodillas literalmente están echando el cuerpo hacia atrás, tiran la columna cervical bruscamente hacia atrás. Están ahí, en ese punto. Este otro niño tiene un traumatismo directo
de no muy alta energía, pero un traumatismo directo de la región lumbosacra. La probabilidad de lesiones, en este caso por hiperextensión, miren que va hacia atrás, pues también es importante. No solamente el lugar donde sufre el trauma, sino que miren cómo se comporta la cabeza. Cuando la gira, está mirando hacia un lado, vuelve otra vez a posición después del trauma. Se mueve hacia atrás la cabeza en una hiperextensión cervical y después se mueve súbitamente hacia adelante de regreso. Muy bien, vamos a dejar allí. Continuamos con cinemática del trauma dentro de 8 días. Si tienen preguntas, los escucho. Si no tienen preguntas, no los escucho. No, profe, muy bien todo. No, nada, ninguno. Listo, gracias. Voy a